hermanos, y hay una de las cosas que quiero dar gracias al Señor es por la que me uno con los pastores de esta iglesia. No solamente la amistad que ellos tienen con nosotros, el pastor mencionó parte de los ministerios que Dios nos ha permitido llevar. Y sin el apoyo de esta iglesia, muchos de esos ministerios no funcionaría. Gracias, pastores, por su ayuda. Ayer entregamos la casa número 116 a una pareja cristiana que vivían en la extrema pobreza. Se la entregamos hasta con lavadora. Dios ha bendecido este ministerio. Es un ministerio que ha sido apoyado por esta iglesia, es el orfanato en Haití. Con muchas dificultades tuvimos que mudarlo de Puerto Príncipe cerca de la frontera. Y también en las capacitaciones pastorales, Dios nos ha dado el privilegio de pastores que no pueden ir al seminario, vayan todos los meses a nuestra iglesia. Tenemos 120 pastores y líderes que asisten regularmente, donde el pastor ya ha compartido con nosotros la palabra de Dios. Gracias, pastor. Lo están esperando por allá. Y le doy gracias al Señor por la amistad. Yo tengo el privilegio de llamar al pastor de Acuña a la hora que yo quiera, con el permiso de la hermana. Y él responde y siempre estamos juntos. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Y yo no quiero robarle los mensajes que ha predicado el pastor de Acuña de este texto. Dice allí la palabra de Dios: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te damos gracias, Señor, porque delante de tu trono hemos estado adorándote. Señor, que esa adoración llegue como un olor fragante delante de tu presencia. Gracias por esta iglesia, gracias, Señor. Y ahora te pido que las debilidades de este siervo, como pedía el pastor, sean escondidos detrás de la cruz de Cristo y nosotros podamos escuchar tu palabra y preparar nuestros corazones para recibirla. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un libro, pero que a mí me gusta muchísimo, que se llama No desperdicie su vida, del pastor John Piper. Y él nos narra en la introducción de ese libro de una pareja que se retiró. Él tenía 59 años y ella 52 años. Y se retiraron a un lugar de la Florida a pasear en yate, jugar softball y recoger canchos en la playa, caracoles en la playa. Y termina el pastor Piper diciendo de esta historia: imagínese esta persona un día delante del tribunal de Cristo: Señor, aquí están mis caracoles. Esto es lo que te traigo. Y ese es el sueño, se dice que ese es el sueño americano. Pero también, hermano, es el sueño dominicano, de muchos dominicanos y aún de muchos creyentes. Hermano, Dios nos creó para que vivamos con una única pasión: disfrutar de su presencia gozosamente y manifestar su presencia en toda la esfera de nuestras vidas. Dios nos llama a orar, pensar, soñar, planificar, trabajar, no para que nos exaltemos nosotros, sino para que lo exaltemos a Él en cada esfera, en cada parte, en cada rincón de nuestras vidas, como lo han hecho muchos hombres y mujeres de Dios. Usted se pone a leer esas biografías de Juan Nos, de Juan Bunyan, de David Brainerd, de Susana Wesley, que crió esos 16 de 20 hijos, pues murieron 4 para la gloria de Dios. Y a veces uno se siente motivado por toda esta biografía de estas personas, lo que sirvieron, cómo sirvieron al Señor. Pero qué gran contraste hay entre esta pareja y la vida de esos hombres y mujeres de Dios, que sus vidas son ejemplos para nosotros de lo que es estar crucificado con Cristo. No viviendo sus propias vidas, sino viviendo la vida de Cristo. Que en su vida fueron instrumento del Señor para su gloria en su iglesia y también en el mundo. Pero en esta introducción no puedo hablar de esos personajes ampliamente. Yo puedo hablar de Pedro, que es mi amigo, pero de esos personajes no puedo hablar porque no lo conocimos personalmente. Lo conoceremos algún día en la gloria.
y hablaremos con ellos ampliamente por toda la eternidad de su obra aquí en la tierra. Ahora sí puedo hablarle de una persona que conocí, que aunque partió con el Señor, su testimonio aún deja ese rasgo de bendición a esta nación. Una persona que aún después de muerta no guarda silencio. Ella se llamó Miss Dory Aide Mylenson. ¿Quién fue Miss Dory? Como cariñosamente le conocimos, fue la segunda de 6 hijas de una familia piadosa compuesto por los esposos Felipe Eduardo Mylenson, nacido en Inglaterra, y de la señora Aide Helen Hans, nacida en Irlanda. Ellos emigraron al Canadá como esa pareja que decía el pastor de Acuña que va para Canadá. Y en el 1931, después de graduarse en un bachillerato bíblico, fue enviada a Cuba en el 1935 como misionera para enseñar a los hijos de misioneros que estaban en Cuba. Y el 24 de septiembre de 1941 llegó a la República Dominicana, enviada por su iglesia para trabajar en las montañas de Jarabacoa y de Constanza, donde vivió hasta el 2006, cuando partió a la presencia del Señor. De Miss Dory quizás nunca se va a escribir un libro. Yo creo que quizás muchos aquí no han escuchado de ella. No se va a escribir un libro donde por 7 años en la montaña de Constanza y Jarabacoa predicando, y a los 7 años se convirtió en la primera pareja por la tradición católica que había en esos lugares. Ni que fundó la primera escuela de niños para alfabetizarlo en esa montaña dirigida aquí trabajando, enseñando a los niños no solamente a leer y a escribir, sino a leer y a escribir la palabra de Dios. Que más de 60 pastores de los que asistían a las capacitaciones pastorales que llevamos en Constanza, porque ella nos pidió que fuéramos una vez, y esos lugares de la montaña, el 60% de esos pastores fueron párvulos de ella en la escuela dominical. Ella fue quien discipuló al pastor Huáscar de Sala, que es mi compañero de milicia en nuestra iglesia, al pastor Francisco Guzmán, y un día llegó un joven molestoso a donde ella estaba enseñando en un campamento de niños. Llegó un joven de 11 años molestoso que no sabían qué hacer con él. Ella le predicó el evangelio y él se convirtió a Cristo. Ahí está sentado Elías Robles. Se convirtió con ella. Y el día que murió, en su entierro, había una gran cantidad de pastores y misioneros presentes que de una u otra forma fueron influenciados y enseñados por ella. Cuando su cuerpo fue llevado a enterrar a Constanza, ella pidió que la enterraran en el cementerio debajo de un árbol que ella había sembrado. Y recuerdo cuando llevábamos su cuerpo, el pueblo completo de Constanza guardó silencio. Con Miss Dory, desde que la conocí en 1992, nos unió un gran amor. Tanto así que antes de partir a la presencia del Señor, ella escribió una carta donde pedía que yo predicara en su funeral y el pastor Guzmán también. En unas conversaciones con esta sierva de Dios, le pregunté, ¿qué es lo que le ha sostenido y dado fuerza para hacer esa inmensa labor? Fue condecorada por la reina ella aquí en el país, por la reina de Inglaterra. ¿Qué la llevó a usted a hacer esa obra? Y ella respondió, el estar crucificada con Cristo. Respondió, o sea, me lo respondió de una manera enérgica. Es no vivir yo, me dijo. Es que Cristo vive en mí y mi vida de fe es para agradar a Cristo y no permitir que nunca me olvide del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de su amor por mí. Y eso se requiere para servir al Señor, decía ella. Porque ser misionera para mí significa una entrega de amor total a su servicio. Es olvidarse de uno mismo y entregarse en cuerpo y alma al servicio de Dios y del prójimo. Es un no a las comodidades y a la familia y hasta la familia. Y decir como el profeta Isaías, heme aquí, Señor, envíame a mí. Muchas veces decíamos, heme aquí, Señor, envíalo a Él.
Su himno favorito, ella me decía, era grande gozo hay en mi alma hoy porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya se están, Jesús me libertó. Nunca la vi quejándose a sus 96 años, porque ella decía que cada día traía su propio afán, pero también traía su propio gozo. Y el gozo era de servirle al Señor. ¿Y qué vemos en esas palabras de Miss Dory? Que sus pensamientos estaban permeados por este versículo de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y esto nos lleva a nuestro primer punto de este mensaje. La vida que agrada a Dios comienza en la cruz de Cristo. Muriendo con Él, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando el apóstol Pablo dijo estas palabras, se estaba dirigiendo a una iglesia donde los miembros estaban formando grupos exclusivistas. Se estaba practicando una segregación espiritual porque los judaizantes se creían mejores que los creyentes gentiles al guardar ciertos ritos de la ley de Moisés. Y en esto también estaba envuelto el apóstol Pedro. Si ustedes revisan los versículos anteriores del 11 al 21, se va a dar cuenta que Pedro, Bernabé y muchas personas estaban siendo engañadas por esta corriente. Y el apóstol Pablo, en estos 22 versículos, cierra este conmovedor discurso con el pasaje que empieza con esta retumbante palabra. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo estaba diciendo aquí que el proceso amargo y cruel de la crucifixión, como pasó con Cristo y los dos ladrones que estaban a su lado, se había llevado a cabo por completo en su vida. Él había sido crucificado y experimentado permanentemente los efectos de la crucifixión, y esto significa tanto para Pablo como para nosotros que el mundo alrededor nuestro está muerto por medio del crucificado. Pues por la cruz el mundo está crucificado a nosotros y nosotros estamos crucificados al mundo. El mundo dentro de nosotros, es decir, nuestra carne, ha sido crucificada igualmente en la cruz, según la afirmación de Pablo. Él dice en el versículo 6 del capítulo 6 lo siguiente de Romanos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. En el versículo 11 del mismo Romanos 6 dice: a fin de que no sirvamos más al pecado, fuimos crucificados en la cruz de Cristo para que no seamos esclavos del pecado. Eso es el mundo dentro de nosotros. El mundo debajo de nosotros ha sufrido una derrota total por medio de la cruz de Cristo. De forma que Pablo pudo declarar que Cristo ha despojado a los principados y a las potestades y los subió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. El mundo por encima de nosotros se ha convertido en una esfera de gracia y de bendición, ya que ha sido abolida la maldición de la ley, siendo clavada en la cruz, de modo que el creyente puede clamar: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Al ir a la cruz de Cristo, aprendemos que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y que ya nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mediante la cruz de Cristo, compró para nosotros toda bendición temporal aquí en esta tierra, que muchas veces no la disfrutamos, y también una bendición por toda la eternidad. No merecemos ninguna bendición, pero Cristo la compró por nosotros y nos la dio a nosotros por su gracia. Por medio de la cruz de Cristo, los elegidos de Dios hemos llegado a ser hijos de Dios. Y a causa de la cruz de Cristo, la ira de Dios ha sido borrada. El sacrificio de Cristo le fue propicio a Dios y removió la ira de Dios, porque Él descargó su ira sobre Cristo. Lo que merecíamos nosotros lo sufrió Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Mediante la cruz de Cristo, todas las culpas fueron lavadas. Todo pecado es perdonado. La perfecta justicia se nos imputa. El amor de Dios es vertido en nuestros corazones por el Espíritu y somos hechos conforme a la imagen de Dios.
Por ello, hermano, todo disfrute en esta vida y en lo siguiente tiene valor en la cruz de Cristo. Por eso también la vida saturada de la cruz, regocijada en la cruz, es la vida que glorifica a Dios. La única vida que glorifica a Dios. Porque apartado de Él nada podemos hacer. Todo lo demás es desperdicio. Y si nos gloriamos en algo, esto debe ser en la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque con Él estamos juntamente crucificados. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Una vida que agrada a Dios se caracteriza porque ha matado su ego. Para que Cristo viva ahora en nuestras vidas. Por eso dice el texto, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo ha experimentado permanentemente los efectos de la crucifixión y ya no vive más él, eso es lo que está diciendo el texto. Y la idea encerrada en esta frase, ya no vivo yo, viene del original que dice auqueti ego. Y esa palabra significa planificar un crimen. La misma idea que hay en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es decir, planifiquen estas cosas que tienen nuestro ego, que nos llena de pecado. ¿Y de cuáles son esas cosas que debemos matar? Ira, enojo, todas las cosas que se mencionan en Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. El apóstol Pablo planificó matar todas estas cosas en su vida. Pablo está diciendo a su audiencia compuesta por gentiles y gran grupo de judaizantes que querían volver el fariseísmo lo siguiente, como un fariseo santurrón, el cual basaba toda su obediencia, toda su esperanza para la eternidad y su obediencia estricta a la ley. Yo he sido crucificado y ya no estoy más con vida. Y esto como resultado de la crucifixión. Y por eso él pudo decir el sentido en que fue crucificado en Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 11, lo siguiente. Porque nosotros somos la circuncisión, lo que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, le he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, que por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, en alguna manera llegara a la resurrección de entre los muertos. La idea de estos versículos es la siguiente. Cuando por la maravillosa gracia de Dios fui rescatado de mi pecaminosa e insensata vida, entonces las cosas que eran para mí ganancia, toda mi religiosidad, lo que yo creía que era, se convirtieron en basura. Te estimo como pérdida por amor a Cristo. Y ahora me gozo de no tener yo más mi propia justicia, sino que no es por la ley, sino aquella que es por medio de la fe en Cristo. Por tanto, es Cristo quien ahora vive en mí. De Él recibo toda mi fuerza. En Él confío totalmente. En su justicia, mi esperanza para la eternidad. En Cristo, la roca firme, estoy parado. Cualquier otro suelo no es más que arena movediza. Y es por estas razones que puedo decir que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Podemos decir eso nosotros, hermano? ¿Vive Cristo en nosotros de la manera que el apóstol Pablo lo está expresando aquí?
estamos nosotros manifestando la vida de Cristo a este mundo que está perdido con toda esta basura que se están presentando y todas estas cosas y la Barbie y todos estos disparates que han pasado en estos días? Ahora bien, Pablo da un paso más adelante y aclara que él no estaba muerto en todo sentido. Él no cayó en un estado místico de contemplación estática. Por esta razón añade lo siguiente: y esa vida que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Pablo lo dejó todo al morir con Cristo, para ganarlo todo, o lo que Cristo ganó para él cuando Cristo resucitó. Y esa es la actitud que debe dominar a un siervo o una sierva que quiere agradar a Dios en su vida. El lazo que le une a su Señor es más fuerte que cualquier lazo en esta vida. El lazo que nos une a Cristo tiene que ser más fuerte a cualquier lazo que nos une en esta vida. Es más fuerte que el lazo que le une a este mundo pasajero. Hermano, y este mundo es pasajero y está pasando. No hay vuelta atrás. Es aún más fuerte que el lazo que lo une a padre, a madre, a hijos y hermanos. Esa es una unión hecha con un nudo que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades lo podrán desatar. Porque estamos unidos, amarrados a Cristo. La humilde confianza en Cristo es el canal por el cual recibimos la fuerza que necesitamos para enfrentar cualquier reto en esta vida. Porque en estos tiempos difíciles, que muchas veces nosotros los cristianos vivimos quejando, ¿y qué vamos a hacer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo abarca todo. Pero a veces nuestra actitud es la misma del apóstol Pedro. Cuando las cosas que dejamos en el mundo para vivir la vida que agrada a Cristo nos trae presión. En los evangelios, en los 3 evangelios sinópticos se narra la historia de aquel joven rico que fue delante del Señor. Y el Señor le preguntó, y él dijo: yo lo he dejado todo, guardo la ley, hago esto, todo lo que se requiere. Y el Señor sabía que estaba amarrado a su dinero y le dijo: vende todo lo que tiene y sígueme. Y dice la palabra de Dios que él dio la vuelta y se fue entristecido. Y Pedro, que era impetuoso en medio de esta declaración, le pregunta al Señor: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Hermano, ¿qué dejó el apóstol Pedro? Un barco podrido y una red de rotas. No dejó más nada. Porque cuando el Señor lo encontró estaba remendando redes. Y eso hemos dejado nosotros en el mundo, un barco podrido y unas redes rotas, y lo hemos ganado todo por el amor de Cristo. Y muchas veces nosotros, hermano, las cosas de este mundo nos atan más que las cosas del Señor. Y nuestro pensamiento, igual que aquella pareja que se retiró a los 59 y 52 años para estar en la playa, recogiendo caracol en Punta Cana o Juan Dolio. No tengo nada, hermano. Si me invitan, yo voy a Punta Cana si quieren. Pero eso no es la vida nuestra, hermano. La vida nuestra está amarrada a Cristo. Nada debe atarnos en esta vida. En tercer lugar, hermano, una vida que agrada a Dios nunca olvida el amor y el sacrificio de Cristo. Dice el texto: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por tanto, el motivo principal de toda devoción y obediencia en nuestras vidas espiritual debe ser la gratitud a nuestro Señor soberano y lleno de gracia. La frase "el cual me amó" se refiere al motivo detrás de la gracia salvadora de Dios. Y el Nuevo Testamento está repleto de enseñanza acerca de esa gran verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Más Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8, en que siendo aún pecadores de verdad, Cristo murió por nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, dice allí la palabra de Dios: pero Dios,
que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado y delitos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Vida en abundancia. Y a veces me pregunto yo, ¿vivimos esa vida en abundancia? Nunca podremos hablar de ese amor en toda su dimensión. Nunca podremos comprender ese amor para con nosotros de parte de nuestro Dios. Es incomprensible, por más que queramos descifrarlo. Es incomprensible. Alguien quiso describir ese amor de Cristo y escribió un himno que dice así en una de sus estrofas: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, nunca podrá describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. O amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal, por las edades por siempre. Es el amor de Dios. Ahora bien, el regalo del amor divino no fue tomado de Cristo, sino que Él se entregó a sí mismo por mí. Dice el apóstol esto: Él se entregó por nosotros. En la economía de la Trinidad en el cielo dijo: yo voy. Heme aquí, Señor, yo voy. Y esto nos recuerda las palabras de nuestro Señor en Juan capítulo 10, 17 al 18. No pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Pero Él la puso por nosotros. El amor que el Hijo de Dios tiene por lo suyo lo llegó a manifestar en una manera gloriosa, en el acto mismo del entregarse a la vergüenza, la condenación, los azotes, la corona de espina, la burla, la crucifixión y el abandono de su Padre, la muerte y la sepultura. Hermano, el Hijo de Dios llevó todo, fue molido por nuestros pecados para darnos paz a nosotros. Por esta razón, una vida que agrada a Dios nunca olvida el amor de Cristo y se entrega por nosotros, y se entrega por nosotros. Y al pagar el precio por nuestros pecados y llevarnos a la diestra de la gloria de Dios, posicionalmente estamos en la majestad de la gloria de Dios, a la diestra de Dios, hermano. Ahora bien, este amor no es para quedárnoslo. No es para guardarlo. Ay, qué bueno que Dios me ama. Mira qué bien me siento aquí, en la iglesia, cómodo, con aire. Y mi esposa me está viendo en Estados Unidos ahora. La transmisión. Cuánta comodidad, hermano. No, hermano. Hay corazones a nuestro alrededor destruidos por el pecado. Quizá aquí hay algunos también con su corazón destruido por el pecado. Dios te llama a salvación hoy. Hay corazones tristes, cansados. Tenemos que ir a ellos, llevar la palabra de Dios. Yo me asombro, hermano. Trabajamos en la frontera. Le doy gracias a la iglesia de aquí que nos ayuda a hacer una iglesia en un lugar que se llama Pilón, cerca de Guaroa. Eso queda cerca de las Dos Bocas, en Macasía. Y ahí levantamos una iglesia. Y yo me quedo sorprendido, hermano, del pastor de esta iglesia. Te digo algo, hermano. Bueno, doña Nelly nos mandó unas camas y las mandamos para allá. Ese pastor dormía en una petaca. Campi sabe lo que es una petaca. 4 orquestas y una estera ahí. Y yo fui a un culto una noche de esa gente cantando. Quizá no tengan el nivel doctrinal de muchos de nosotros. Quizá un jovencito de nuestra iglesia puede enseñarle la palabra de Dios. Pero esa iglesia cantaba con tanto amor a su Señor,
que yo me avergoncé delante de ellos, de la manera que adoraban a Dios, de un pastor que posiblemente se acostaba sin cenar y no sabía que iba a comer otro día. Llevando el evangelio al lado de un lugar donde había un brujo establecido con su bandera y todo, ese lugar lleno de jipetas, de peloteros, de muchos famosos. Y él estaba en esa iglesita, hermano. Gracias al Señor nos permitió construirle un lugar donde puedan adorar a Dios. Hermano, eso es servirle a Cristo. Es una vida que agrada a Dios. No estoy diciendo que la vida de ninguno de nosotros no agrada a Dios. Estoy diciendo que la vida que agrada a Dios lleva sacrificio. La vida que agrada a Dios en primer lugar comienza en la cruz de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. En segundo lugar, la vida que agrada a Dios se caracteriza porque ha matado su ego. Porque es uno de los grandes problemas. Que a veces nos pavoneamos. Mira lo que yo he hecho. ¿Qué hemos hecho nosotros, hermano? Hemos sido instrumento en las manos de Dios. Para vivir la vida de Dios hay que matar nuestro ego. Más no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Toda la gloria de Cristo, de todo lo que hacemos. La vida que agrada a Dios. En tercer lugar, nunca olvide el amor y el sacrificio de Cristo. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en base a todo esto que hemos visto, ¿puedes tú decir que estás viviendo una vida que agrada a Dios? Podemos decir que estamos crucificados con Cristo y que tomamos diariamente nuestra cruz. Pastor, mis años. Yo tengo 74, hermanos, y el lunes me voy por la frontera. Hay que servirle al Señor, aún en la posteridad. Miss Dory murió a los 96 años sirviéndole al Señor. Recuerda diariamente el amor y el sacrificio de Cristo por ti. ¿Qué piensas hacer desde ahora en adelante con tu vida? ¿Recoger caracoles en Boca Chica? ¿O pensar en una vida como la de Miss Dory y en algo tratar de imitar, no solamente a ella, sino a estos hombres y mujeres que se entregaron por Cristo? Bueno, pastor, yo no tengo el llamado ni los dones de Miss Dory y de muchos hombres y mujeres que sirven de esta manera. Es verdad, hermano. Y es verdad, hermana. Pero recuerda cuando Pablo estaba a punto de partir a la presencia de Dios, él escribió a Timoteo, entre muchos de sus consejos finales le dijo también que avive el don que había en él. El don que había en él. Y él no le pidió a Timoteo que avivara el don de otros en él, el don que Dios le había dado en él. Y es de seguro, hermano, que a cada uno de nosotros Dios nos ha dado un don en la iglesia. Y ese es el don que Dios quiere que avivemos y lo pongamos a su servicio en esta iglesia y al mundo. Y hay muchas maneras de mostrar ese amor de Dios. ¿Cómo? Bueno, si tú tienes el don de oración, ora por aquellos hermanos que están en la obra, sufriendo. Me decía, tuvimos una pequeña discusión con un doctor en teología. Quiero aclarar, hermano, yo soy de lo que estimulo que los hombres de Dios se preparen al máximo. Pero cuando comenzamos a hablar y llegamos a Mateo 25, y yo le dije, pero que Dios no me dice a mí que tú seas un doctor de divinidades cuando te presentes delante de Él, sino si le diste un vaso de agua, si ayudaste a los que estaban en la cárcel. Es por eso que Dios nos va a juzgar. Bueno, dejamos las cosas así como están. Hermano, Dios no nos va a juzgar por lo que sabemos. Y le damos gracias a Dios por los hombres que se preparan para servir al Señor. Y estimulamos nosotros esto. Pero eso es para servirle al Señor. No para gloriarme que yo soy doctor en divinidades y en idiomas sánscritos. Sirvámonos con lo que tenemos, Señor. Vivamos esa vida que agrada a Dios. Que es difícil en estos tiempos. Sí, hermano, es difícil.
Ya de por sí de que usted se levante y abre el celular, ya comienzan las dificultades con todas las cosas que aparecen ahí. Pero hay tantas cosas que hacer en este país. Hermano, hemos estado en capacitaciones pastorales en la frontera con 100 y pico de pastores y hemos dicho, abren el libro de Abacú y algún pastor ha dicho, ¿de Abaquién? Hay que llevarle para que ellos manejen porque ellos quieren servir al Señor, pero no saben. Dios ha puesto en nuestras manos, somos vasos de barro, pero algo tan precioso como es servirle a Él. Cuando yo vi en esa despedida de Miss Dory, que habían más de 60 pastores y misioneros, aparte de los que no pudieron venir, yo solamente dije, yo sé que hay fiesta en los cielos por esa persona que llegó a tu presencia, por el servicio que hizo. Sirvió al Señor con todo su corazón, entregó su vida al Señor. Y murió tranquila, partió con el Señor tranquilamente, llena de gozo. Y en su rostro arrugado, en la caja se le veía el gozo de haberle servido al Señor. Hermano, no nos cansemos de servir al Señor. Pastor, tú no sabes mi edad que yo tengo. Sí, hermano. A veces llamando por teléfono a una hermana para consolarle. Llorar con ella, hermana. Y eso es parte de servirle a Cristo. Ah, pastor, pero yo no tengo a Cristo. Yo no sé lo que es ese amor. Hoy es el día de la salvación para ti. Ven a los pies de Cristo. Confesando tus pecados primero. Porque no somos lo que decimos, vengan. No. Confesando primero tu pecado. Y así conocerá el amor de Dios. Vendrán para ti tiempos de refrigerio. Tristemente, la mayoría de las personas simplemente pasan por la vida sin importarle Dios, gastan sus vidas en diversiones triviales, viven para la comodidad y placeres. No tienen a Cristo y quizás tú puedas ser uno de ellos. No tiene a Cristo. Recuerda el himno que citamos. Si fuera tinta todo el mal. O sea, no hay cómo escribir ese amor que está para ti, a tu favor, joven, está para ti, niño, está para ti que no conoce a Cristo. Invitamos que venga Cristo para que pueda decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Tú sabes lo que es el Señor de señores y el Rey de reyes viviendo en tu vida? Que Dios te bendiga. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana porque nos da la oportunidad de escuchar tu palabra. Oh Dios, transforma las vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida de Cristo, en la cual todos de una u otra manera fallamos. Y bendícenos, Señor. Bendice tu iglesia. Bendice a tus pastores. Bendice, Señor, y sigue derramando tus bendiciones abundantes en cada hermano que está aquí. Y que el amor de Cristo sea derramado en aquellos corazones que no te conocen, para que vengan tiempos de refrigerios a su vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.